Bien, se me había olvidado pinchar el botón de grabación, perdón. Eh, Ahora es 20 de marzo, sábado 20 de marzo. Vale, vamos a seguir. Entonces, yo les decía que la importancia de esto es la presencia de este plegamiento del fondo y que nos puede hacer creer a nosotros clínicamente que esto pertenece a un tumor cuando realmente solo es una malformación. Lo que más nos importa a nosotros es conocer la patología relacionada a la formación de cálculos, porque esto va a ser bien común. El 20% de la población adulta en países desarrollados en algún momento de su vida tiene cálculos. Entonces, hay ciertos factores de riesgo relacionados a la presencia de cálculos. Eh, los cálculos, por ejemplo, incluso varía de población en población, porque en Estados Unidos la gente tiende a formar más cálculos de colesterol y son más infrecuentes en Europa, ¿verdad? La prevalencia de cálculos de colesterol también es bien alta en los nativos americanos y pues vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo asociados a la aparición de cálculos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? La edad. La prevalencia es superior en mujeres y en la edad, eso con respecto al sexo, pero con la edad afectan individuos de mediana edad o personas que ya están un poco más en la tercera edad. Es raro en niños, ¿verdad? Es raro en niños y adolescentes. Sin embargo, cada vez nosotros en el laboratorio vemos que unas vesículas pertenecientes a personas de 20, 21 años van a presentar cálculos. Sin embargo, la media, pues, eso es en sujetos adultos y en mujeres. En mujeres caucásicas, por ejemplo, es el doble que en los hombres. Tendría que haber, pues, asociaciones, a veces hay asociaciones significativas con mujeres que tienen síndrome metabólico y obesidad. Antes se utilizaba mucho lo de la mujer que tiene 40 años, que está gorda y que en inglés todo eso se conoce como fat female 40, pero no funciona así para la mayoría. Hay personas que a veces eh, están delgadas, ¿verdad? Y no están en sus 40, pueden estar más jóvenes, en tus 25 años, y ya tienen la vesícula llena de cálculos. Pero era una forma de mnemotecnia de acordarse que es una mujer que tiene sobrepeso y está en sus 40. Entonces, tal vez sí les sirve a ustedes para recordar, por lo menos que esa era como que la epidemiología inicialmente, ¿verdad? Sin embargo, si una paciente está más joven y tiene obesidad, también tiene predisposición a formar cálculos. Hay ciertos factores ambientales asociados a esta formación de cálculos: exposición a estrógenos, embarazo, eh, también el embarazo debido a, porque hay aumento de la expresión de receptores de lipoproteínas hepáticas y se estimula la captación de colesterol y síntesis en el hígado, entonces hay más sustrato, ¿verdad? Entonces hay una mayor predisposición a formar cálculos. Eh, Hay trastornos adquiridos, ¿verdad? Como estasis vesicular, debido a hormonas o neurógeno, que hace que también la persona pues predisponga a formar cálculos. Eh, por último, tenemos factores hereditarios, como genes, ¿verdad? Ustedes saben que luego, cuando estamos hablando ya de lo hereditario, son genes que codifican proteínas hepáticas y tiene que ver con el transporte de lípidos biliares. Entonces, una variante de ese transportador puede hacer que haya un aumento en el riesgo de aparición de los cálculos de colesterol. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente es casi una cuestión multifactorial y, pues, ¿cuál es la patogenia de los cálculos? Es decir, ¿por qué en realidad se forman los cálculos? Eh, Cuando la concentración de colesterol, nosotros tenemos cierta concentración de colesterol normal, pero cuando la concentración de colesterol aumenta, debido a que el colesterol se solubiliza en la bilis, entonces tenemos nosotros la sustancia biliar, entonces el colesterol se solubiliza aquí por la agregación de sales biliares y lecitinas no hidrosolubles, ¿verdad? Se comportan como sustancias que se denominan detergentes. Pero cuando esta concentración de colesterol supera la capacidad de la solubilidad en la bilis,
o sea que está sobresaturada. Si esta fuera una solución, entonces póngale que ese fuera el soluto, el colesterol, y se encuentra sobresaturado, se tiene demasiado. No puede permanecer más tiempo disperso y forma núcleos de colesterol, ¿verdad? Y esto genera cristales sólidos de monohidrato de colesterol. Entonces el colesterol empieza a formar estos núcleos, ¿verdad? Que luego se formarán como cristales, siempre aquí dentro de la bilis. Y hay 4 procesos que contribuyen a la formación de cálculos. O sea que ya tenemos la primera, que es el aumento, ¿verdad?, del colesterol. Entonces, la número 1 sería la sobresaturación de la bilis con colesterol. Tenemos la bilis proveniente del hígado y tenemos una gran concentración de colesterol. Está sobresaturado. Hay hipomotilidad de la vesícula biliar, ¿verdad? O sea, la vesícula tiende a estancar o a hacer estasis, si ustedes quieren decir así, de la bilis. Tercer lugar, se acelera la nucleación de los cristales de colesterol, o sea, se empiezan a formar cristales. Y la cuarta, hay hipersecreción de moco en la vesícula. Entonces la vesícula empieza a secretar mucho moco, ¿verdad? Y que atrapa ese moco a los cristales de colesterol y conduce a que se agregue más y más colesterol. Entonces, ya se forman los conocidos cálculos que ya macroscópicamente nosotros vamos a ver como estos que están aquí. Cálculos de diferentes formas y tamaños de consistencia dura. En este caso están rellenando casi la totalidad o la totalidad de pues de la cavidad de la vesícula biliar. Entonces, ustedes van a ver que hay una diferencia entre este color de cálculos y este color de cálculos. Y a eso, pues, debido a que son mezclas complejas de sales de calcio y bilirrubina en sales de calcio inorgánico, entonces realmente lo que sucede aquí es que la bilirrubina es un componente menor de la bilis, ¿verdad? Pero aumenta cuando la infección de la vía biliar hace que se hidrolicen los glucurónidos de bilirrubina. Así que la infección de la vía por E. coli, por Ascaris, por lo que sea, también incrementa el riesgo de formación de cálculos pigmentarios, ¿verdad? Entonces, anemias hemolíticas, aumenta la secreción de bilirrubina hacia la bilis, ¿verdad? También. Así que ustedes van a tener aquí que estos denominados cálculos pigmentarios son cálculos negros, ¿verdad? Dice que son facetados, ustedes lo pueden ver aquí. Esta paciente pues tenía una prótesis mecánica de la válvula mitral. Entonces cada vez que la sangre le pasaba por la válvula mitral, pues había hemólisis, ¿verdad? Entonces esta hemólisis intravascular crónica hizo que hubiera un mayor sustrato de los productos de la bilirrubina y que se formaran cálculos en la vesícula, ¿verdad? Entonces, estos se denominan, quiero que ustedes los miren bien, cálculos pigmentarios pardos o negros, ¿verdad? Miren la diferencia con estos que están aquí, que estos que están a la izquierda son cálculos de colesterol, que nos ha engrosado la pared de la vesícula biliar por una colecistitis crónica. Entonces, estos cálculos pigmentarios se encuentran en una bilis estos cálculos que se denominan, digamos, pigmentarios o negros, ¿verdad? Son pardos, tienen sales de calcio, de la bilirrubina no conjugada, pequeñas cantidades de fosfato cálcico, o sea, ustedes pueden ver que tiene realmente mucho compuesto químico también relacionado con el calcio, que es el que le va a dar también esta consistencia. También tienen mucina, que era lo que yo les decía, y cristales de monohidrato de colesterol. Así que los cálculos pueden variar en tamaño, ¿verdad? Pueden llegar a medir hasta 1.5 centímetros de diámetro. Son friables, ¿verdad? Los bordes son espiculares y moldeados y tienen jabones de calcio y pues glucoproteínas de mucina, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia con estos que ven aquí, ¿verdad? Con los cálculos de colesterol. Puede tener
la concentración de colesterol que tienen estos puede ser bien variable, entre el 50 hasta pues, el 100%, pero que no, es poco frecuente, ¿verdad? Que sea el 100%. Son de color amarillo pálido, ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden revisar en su libro de texto. Su superficie es cristalina brillante. Pueden ser laminados, múltiples, pequeños. Puede haber un solo cálculo grande que ocupe todo el fondo. Se pueden ser facetadas, redondeadas. Y estos cálculos son radiotransparentes. Entonces, ustedes ya pueden ver la diferencia entre ambos tipos, digamos así, de cálculos, ¿verdad? Y realmente, pues, ahí nosotros en el laboratorio cuando recibimos las vesículas, sí decimos el color de los cálculos, ¿verdad? Pero les podría decir yo que de todas las vesículas que recibimos en la semana, pues, estas son los que en frecuencia, pues, aún aparecen más. De estos casi no vemos, de estos serían como raros. Pero eso sí, los cálculos de colesterol están presentes en casi todas las vesículas que nos llegan al laboratorio de patología. Para que tengan una idea también que en El Salvador, pues realmente, si hiciéramos un estudio o un análisis de los compuestos químicos de los cálculos, es muy probable que estén relacionados a un cálculo de colesterol y a esa fisiopatología que les explicaba acerca de la sobresaturación del colesterol en la bilis, como la estasis, ¿verdad? O la hipomotilidad, ¿verdad? Lo otro que les decía de la expresión del moco, ¿verdad? Para que formen esos núcleos de cristalizados de colesterol. Entonces, le vamos a poner ya una imagen a este paciente y vamos a empezar a pensar cómo va a ser sus características clínicas. 70% de los pacientes son asintomáticos, incluso pueden estar sintomáticos dentro de una gran parte de su vida, o sea que alguno de nosotros incluso podría tener cálculos ahorita recibiendo esta clase y no saberlo. Sería más improbable porque ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, es más probable que yo tenga cálculos en la vesícula que ustedes tengan cálculos en la vesícula. Pero pueden desarrollar síntomas hasta en un 4% anual. Los síntomas destacados son el cólico biliar, que el paciente tiene un dolor en el cuadrante superior, en el cuadrante, en el hipocondrio derecho, o como ustedes quieran llamarlo, en el cuadrante abdominal, ¿verdad? Superior. Y va a tener ese dolor tipo cólico, molesto, ¿verdad? En el que es un dolor constante, puede ser después de haber ingerido una comida grasa. En general, es la fuerza con la que el cálculo choca contra la salida de la vesícula, aumenta la presión en la vesícula y eso produce dolor. Cuadrante superior derecho, epigastrio, se puede irradiar hacia el hombro o hacia la espalda. También la inflamación de la vesícula en sí, o sea, la colecistitis, produce dolor. Y las complicaciones de tener eso y no tener un tratamiento quirúrgico, puede ser que se le complique con un empiema, o sea, que se le acumule realmente una gran cantidad de pus, perforación, fístulas, inflamación de la vía biliar como una colangitis, que eso es bastante grave, una colestasis obstructiva o incluso puede desarrollar pancreatitis, ¿verdad? Que también puede comprometer severamente la vida del paciente. Los cálculos que son más grandes, pónganle quizás como estos, pero más grandes, porque yo he visto más grandes que estos, pueden erosionar un asa de intestino delgado o producir una obstrucción intestinal, a lo que se le llamaría un ileón biliar o síndrome de Bouberet. Entonces, los cálculos también se asocian a aumento de riesgo de carcinoma de vesícula, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cuál es el tipo de asociación. Otra patología que está estrechamente relacionada con la formación de cálculos es la colecistitis, que es la inflamación, porque para que ustedes pueden ver que aquí está la palabra, ¿verdad? Que nos está diciendo que está inflamada la vesícula. Esta puede ser aguda, puede ser crónica, o puede ser crónica que se ha agudizado, ¿verdad? O sea, crónica agudizada. Entonces, una colecistitis aguda, por ejemplo,
va a ser en un paciente que se le ha obstruido el cuello de la vesícula, o sea que tenemos la vesícula aquí, ¿verdad? Entonces este tiene como un cuellito, ¿verdad? Un cuellito. Digamos que este es el cuello, ¿verdad? Entonces el cálculo estaba aquí. La persona empezó a comer pupusas, fue con sus amigos, fin de semana, todavía tomó un par de tragos alcohólicos y pues, empezó a doler, no le hizo caso y llegó al cuello y ya no logró pasar de ahí. Entonces, este paciente, ¿verdad?, va a tener una colecistitis aguda litiásica, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí tenía la bilis, ¿verdad? Puede empezar el sobrecrecimiento bacteriano aquí, aumenta la presión, empieza a haber un infiltrado neutrofílico en la pared y pues, ese paciente va a tener que ser operado de emergencia, ¿verdad? Porque parece que esos pacientes pues, pueden llegar a desarrollar, como les decía yo, una perforación, un acúmulo de pus que puede comprometerlo severamente, ¿verdad? Porque también hay irritación e inflamación química. Las fosfolipasas mucosas hidrolizan también ciertas lecitinas luminales que se encuentran aquí y esto lo convierte en lisolecitinas tóxicas. Así que ustedes vean que va a exponer el epitelio de la mucosa a una acción detergente de las sales biliares, que no deberían de actuar aquí, sino que la sal biliar sale para emulsificar la grasa, pero realmente entonces, debido a todos esos cambios, la mucosa se va a empezar a erosionar. Hay liberación de prostaglandinas con inflamación de la mucosa y también ya de la pared, o sea, mural. Y pues no hay infección bacteriana, pero como les decía, ya en una fase posterior, pues entonces puede haber ya contaminación bacteriana. Hay una colecistitis aguda alitiásica, o sea que no tiene cálculo, pero estos factores tienen que ver más que todo con barro biliar, estasis vesicular, isquemia, afecta a pacientes hospitalizados por un motivo no relacionado. Por ejemplo, si el paciente tenía una insuficiencia multiorgánica, con sepsis, con inmunodeprimido, un traumatismo mayor, quemaduras, diabetes e infecciones. O sea que la colecistitis aguda también se puede dar y no está relacionada directamente con obstrucción por un cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa vesícula biliar en una colecistitis aguda? Bien, en una colecistitis aguda si ustedes van a entrar a sala, algún día van a tener la oportunidad de verla, son vesículas que están aumentadas de tamaño, se ven tensas, tienen un aspecto rojo brillante, o pueden ya empezar a tener una decoloración negro verdoso por hemorragias subserosas. La serosa está cubierta a menudo por exudado fibrinoso, puede ser fibrinopurulento, o sea, pus, ya en un caso grave. Morfológicamente, nosotros en patología lo que hacemos es que le hacemos 3 cortes a la vesícula. Hacemos un corte de aquí del fondo, le cortamos cerca de donde está el cuello y le cortamos de una pared. Entonces, esos cortes los pasamos al proceso que ustedes bien reconocen de aclaramiento, de deshidratación, de aclaramiento, de parafina, luego al corte y luego a metoxilina usina y vamos a tener este resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en la colecistitis aguda? Macroscópicamente vemos si tiene cálculos o no cálculos, vemos cómo se encuentra la mucosa, si está despulida o no está despulida, y pues describimos el espesor de la pared. Buscamos que haya presencia de alguna tumoración o algo que es muy poco común, pero para que sepan, pues sí ha pasado. Entonces, describimos el color del cálculo, ¿verdad? Y de múltiples, o sea, hay uno. Si ya nosotros vemos de que el exudado tiene, o sea, que tiene pus puro adentro y también se ve que toda la vesícula tiene pus, nosotros le decimos que es un empiema vesicular, ¿verdad? Entonces,
Y así, si esta vesícula llega en un estado bien avanzado, o sea, la paciente se la hicieron la resección de la vesícula en un estado avanzado, puede tener una colecistitis gangrenosa con perforaciones. La inflamación predominante, pregunta de examen, corresponde a neutrófilos en la colecistitis aguda, ¿verdad? Por aquello de las dudas. Y pues puede haber invasión por gérmenes productores de gas, sobre todo clostridios y coliformes, y hacer una colecistitis aguda enfisematosa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí, pues son, en su libro de texto no había de colecistitis aguda, y pues no quise pues poner alguna otra imagen que los confundiera, sino que esta es de crónica, pero si esto fuera agudo, este infiltrado que ustedes ven aquí fuera neutrófilos, con edema, vasos congestivos, pueden haber linfocitos, por supuesto, porque usualmente con una colecistitis aguda, pues a veces han habido episodios de colecistitis crónica a repetición. Dependiendo de qué tan crónica está, pues se va haciendo la pared más fibrosa. Entonces, eso es lo que veríamos, un infiltrado inflamatorio agudo constituido por polimorfonucleares. Estos pacientes han tenido a veces, como les digo, episodios de dolor previo, pero el ataque de colecistitis aguda va a ser un paciente que tiene un dolor progresivo en el epigastrio, en el cuadrante superior derecho, con 6 horas de duración, y ya tiene síntomas sistémicos como vómitos, náuseas, taquicardia, anorexia, sudoración o fiebre. La mayor parte no se presenta ictéricos. Entonces, puede haber una leucocitosis de leve a moderada, con aumento de la concentración de la fosfatasa alcalina. Y puede ser o presentarse de una forma tan aguda que sea una emergencia quirúrgica. Entonces, cuando el paciente no consulta y digamos que no quiere operarse o se va o no consultó o tomó agua con papa y bueno, tantas cosas que le dejan a la gente. El ataque, si no es tan grave, suele resolver en 7 días, pero el 25% de los pacientes va a regresar a la emergencia y necesitan una cirugía de emergencia. Entonces, si estos pacientes pues se llegan a poner sépticos o se les perfora, pueden tener incluso pues un alto porcentaje de muerte. Entonces, para que vean lo delicado que es. Ahora, con la colecistitis crónica, que suele ser secuela de brotes repetidos de una y otra vez de colecistitis, ¿verdad? Aguda, tienen cálculos en el 90% de los casos. Entonces, tienen sobresaturación de la bilis. A veces pueden haber incluso ciertos microorganismos ahí, como E. coli y enterococos. Y morfológicamente nosotros vamos a recibir siempre una vesícula con una superficie serosa, lisa, ¿verdad? La pared, cuando nosotros la cortamos, la vamos a ver engrosada, de un aspecto opaco, blanco grisáceo. Podemos ver la luz que contiene bilis y la mucosa puede estar entre conservada o puede estar totalmente despulida. O sea que ya no se le ve como una alfombra a la bilis, ¿verdad? Sino que se le ve como lisa. ¿Qué vamos a ver nosotros histológicamente, ¿verdad? En patología. Vamos a ver grados variables de inflamación. Aquí ustedes pueden ver que todos esos puntitos son núcleos, ¿verdad? De linfocitos, son linfocitos. Pueden estar entremezclados con la presencia de macrófagos y células plasmáticas. Y les comentaba que mientras más crónico o más tiempo de evolución se ha tenido, vamos a encontrar grados diferentes de fibrosis, ¿verdad? Proliferación reactiva de la mucosa. Pueden haber algunas criptas enterradas dentro de la pared. Esas evaginaciones que se denominan senos de Rokitansky-Askov, ¿verdad? Pueden ser bien prominentes, incluso hacernos llegar a creer que esto es un adenocarcinoma porque se meten bastante adentro de la pared, pero realmente no. La citología de esto es tranquila, no hay pleomorfismo, no hay hipercromatismo. Entonces, se vaginan debido a la presión y están como metiéndose a la pared y no ser cáncer, ¿verdad?
Hay algo que es bien importante que quiero que ustedes recuerden, que es la famosa vesícula de porcelana. Quisiera saber si alguien de ustedes ha escuchado acerca de la vesícula de porcelana. O clínicamente, o han tenido algún paciente, algún familiar. No lo he escuchado nunca. Dice por ahí en el chat, es la que está calcificada. Sí, o sea que ya han escuchado ustedes una vesícula que se ve, como nosotros siempre hacemos asociaciones, recuerdan que nosotros siempre hacemos comparaciones en patología, ¿verdad? Hacemos como analogías con comida, analogías con ciertos objetos, entonces a veces se le denomina porcelana porque da la impresión que es como una tita que está dura, ¿verdad? Entonces, es una extensa calcificación distrófica de la pared que está asociada a un marcado aumento de la incidencia de cáncer. Entonces, se lo voy a poner en el chat para que lo revisen en su libro de texto. Porcelana, vesícula de porcelana. Entonces, para que ustedes conozcan, busquen acerca de la vesícula de porcelana, ¿verdad? Es súper importante. Y por último, pues también tenemos una vesícula biliar atrófica con obstrucción crónica que puede tener solo secreción clara y eso se conoce como hidropesía vesicular. Y la colecistitis granulomatosa, que asociado a focos de necrosis y hemorragia, tiene un engrosamiento masivo de la pared y aparece retraída, nodular, con inflamación crónica. Y pues tiene células santomatosas y de ahí su nombre, ¿verdad? Colecistitis granulomatosa. Que puede asustar incluso, ¿verdad? Son diferenciales que nosotros vemos y decimos, uy, ¿qué está pasando en esa vesícula? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en sí de la colecistitis aguda y crónica? Que ustedes deben de saber sobre infección bacteriana con sepsis o colangitis, perforación de la vesícula, rotura de la vesícula, una fístula bilioentérica o colecistoentérica que drene bilis, que es altamente, digamos así, tóxica para el resto de los órganos que no tienen la capacidad de manejar la bilis, con entrada de aire y bacterias en la vía biliar, agravamiento de enfermedad clínica como descompensación cardíaca, pulmonar, renal o hepática, y la vesícula de porcelana, que tiene un aumento de riesgo de cáncer. Así que vamos a estudiar la parte del carcinoma. Bien, el carcinoma es el más frecuente de la vía biliar extrahepática. El factor de riesgo más importante, además de la raza y del sexo, es la presencia de cálculos, que se describen en el 95% de los casos. Entonces, esta es una pregunta muy importante, presencia de cálculos, ¿verdad? En algunos otros países, pues hay infecciones bacterianas o parasitarias, sin embargo, es raro, es en Asia. Contiene alteraciones moleculares que pueden activarse como dianas de tratamiento, por ejemplo, tiene algunas oncoproteínas, ¿verdad? Que están sobreexpresadas en los casos, entonces pueden inhibirse con anticuerpos monoclonales. ¿Qué es lo que nosotros en sí nos interesa saber acerca de el carcinoma? Primero, puede ser infiltrante macroscópicamente o puede ser exofítico. Siempre que hablemos en patología de algo exofítico, estamos hablando que es un tumor que sobresale hacia una luz, ¿verdad? O sea, una cavidad, y que hace esta masa que se le denomina exofítico, versus algo que nosotros llamemos infiltrante, que es esto, ¿verdad? Aquí viene el epitelio y el cáncer ha infiltrado. Este cáncer está aquí, ya penetró la membrana basal, pero ha hecho una masa exofítica. Entonces, en la vesícula biliar, el infiltrante es el más frecuente. O sea que por eso a veces incluso se nos puede pasar a nosotros en el laboratorio de patología ver una lesión pequeña como esta. Por eso tiene que analizarse bien.
suele causar una zona poco definida en el cual la pared se engrosa, se pone dura, puede haber una úlcera profunda, incluso que penetre el hígado, imagínense, porque eso está pegado al hígado, entonces puede penetrar hacia el hígado. Pueden formar fístulas también. Estos tumores tienen consistencia firme, versus la variante exofítica que crece hacia la luz con una masa irregular en forma de coliflor, así como se las he dibujado acá, e infiltra la pared subyacente, como les he puesto aquí. Vea que infiltra la pared. Entonces, la gran pregunta de todo es, ¿qué tipo de cáncer es el más común en la vesícula? Son adenocarcinomas. Adeno, o sea, son provenientes de glándulas. Entonces, algunos pueden adoptar una arquitectura papilar, pueden ir de bien moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado, y algunos de estos, bueno, en menos del 5%, van a ser epidermoides. Pero la mayoría realmente son adenocarcinomas. La mayoría de estos han infiltrado el hígado en el momento de hacer el diagnóstico, o han alcanzado el conducto cístico o los ganglios portahepáticos o los conductos biliares. Así que, pues, adyacentes a este cáncer puede haber también lesiones premalignas displásicas. Las características de eso, creo que ustedes lo vean aquí. Aquí hay un tumor exofítico, aquí está el conducto, miren, aquí está el cuello realmente. Vamos a ver que esta es la luz, ¿verdad? Donde debería de normalmente estar la bilis, y quiero que vean esta tumoración exofítica mal delimitada que está abarcando quizás el 90% de la cavidad, de color amarillo rojizo, ¿verdad? Y tomaron un corte de esto, lo enviaron al laboratorio de patología, lo procesaron y vimos esto, ¿verdad? Vemos acá unas glándulas, ¿verdad? De características malignas, con estos núcleos que están aquí con pérdida de la polaridad, hay hipercromacia, vemos que en el estroma hay un infiltrado inflamatorio. Estas glándulas claramente malignas pues estaban invadiendo el espesor de la pared. Entonces, es probablemente que alrededor de ella haya mucha fibrosis, ¿verdad? Incluso podemos encontrar áreas necróticas. Estos pacientes, perdón, tienen síntomas insidiosos, pueden tener dolor abdominal, ictericia, náuseas y vómitos. Entonces, imagínense que puede parecer como que tuviera cálculo, ¿verdad? El tratamiento eficaz es la resección quirúrgica, aunque pues ahí decidirá el oncólogo qué tipo también de quimioterapia pues se le va a realizar. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la vesícula antes de pasar al páncreas? ¿O algún comentario de la vesícula? ¿Algo que ustedes crean que se nos haya quedado o que tengan dudas? Tenemos aquí una pregunta que dice qué tipo de cáncer está asociada a la vesícula de porcelana. No es una muy buena pregunta. La vesícula en porcelana está asociada más que todo a los adenocarcinomas. Porque en la vesícula que aparezca un escamoso es raro. Los escamosos usualmente en la vesícula aparecen también en un contexto de metaplasia escamosa primero. Metaplasia escamosa significa de que ustedes conocen, ¿verdad? Que metaplasia es una lesión en la cual un epitelio maduro es reemplazado por otro epitelio, y pues luego en ese contexto de metaplasia surgir una displasia y luego que surge ahí un escamoso. En cambio, pues esta inflamación crónica que ha hecho que se calcifique la pared, pues está asociado con la presencia de un adenocarcinoma.
Y el adenocarcinoma, como les comentaba, pues realmente es como en sí el 90, por ahí 90%, 95% de los carcinomas vesiculares. Entonces, si ustedes pues clínicamente le ven a un paciente, porque radiológicamente ustedes en una ultra, creo que ya el pues, radiólogo puede ir dando ciertas características en las que él crea que hay una vesícula en porcelana, no le den mucha larga a ese paciente, ¿verdad? No lo van a tener ahí 6 meses, 8 meses en la consulta externa esperando de que se le haga una cirugía porque ustedes saben que de su clase de patología aprendieron que se puede malignizar. Y es más fácil quitar una vesícula en porcelana que obviamente a un paciente que ya se le desarrolló un adenocarcinoma, ¿verdad? Que ya les comentaba que se encuentran usualmente en estadios bien avanzados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a pasar a páncreas. Bien, páncreas. Miren, este es el páncreas. Ustedes lo vieron en su clase de microanatomía, un órgano retroperitoneal que se extiende desde la segunda porción del duodeno hacia el hilio esplénico, ¿verdad? Eh, Páncreas se trata de un órgano complejo lobulado que tiene dos componentes diferentes, exócrino y endocrino. ¿Alguien me quisiera decir o resumir el componente endocrino del páncreas y el exócrino? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Daisy y Beth. No la veo conectada, quiero ver. Gustavo Alexis. Vamos a ver si está por aquí el estudiante Gustavo Alexis. Hola, Gustavo. Vamos a ver, ¿me podría decir cuál es la función del páncreas exócrino y la del endocrino? La función del páncreas endocrino y exócrino. Vamos a ver, se me durmió el compañero. Ahí le están ayudando algunos de sus compañeros, ¿verdad? Vamos a ver, Gustavo dice, exócrino, función principal es un jugo alcalino al duodeno. Entonces tenemos que, y Sofía ha puesto ahí, Héctor también, Gabriela, han estado escribiendo acerca de la parte del páncreas endocrino. Entonces, vamos a ver qué está escribiendo aquí el resto de compañeros. Ya que pusieron lo del páncreas exócrino, entonces vamos a tener que tiene proenzimas, que son, eh, perdón, disculpen que todavía me siento con respecto al sábado pasado un poco mal de la garganta, pero eh, tenemos proenzimas que están el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la profosfolipasa A y B, y son como secretadas como proenzimas, ¿verdad? Entonces, a través de los conductos del páncreas llegan al duodeno, ¿verdad? Y la parte del endocrino, la parte de la función endocrina, ustedes han puesto ahí muy bien en el chat,
tiene que ver con la liberación y la secreción de insulina, glucagón, somatostatina, ¿verdad? Y representan estas células solo el 2% del órgano. Entonces, para que ustedes vean la importancia, perdón, de conocer las funciones del páncreas. Porque así es que nosotros vamos a estudiar como las patologías pancreáticas, ¿verdad? Entonces, lo primero y lo más común que ustedes van a revisar en su clase, vamos a ver, Gustavo dice glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático e insulina. Muy bien, gracias. Entonces ya ustedes han recordado cuáles son las funciones del páncreas, ¿verdad? Así como en la siguiente clase les voy a preguntar acerca del sistema linfoide porque se los había dejado de tarea. Ustedes pueden ver aquí, dentro de las malformaciones congénitas, que pueden haber páncreas dividido, páncreas anular, páncreas ectópico o puede haber una agenesia. Entonces, el dividido es la malformación congénita pancreática más frecuente. Este de aquí, el dividido, para que ustedes vean. El páncreas dividido, que lo pone en su libro de texto, pues consiste prácticamente que el conducto, ustedes pueden ver aquí que el conducto principal o de Wilson, si ustedes quieren decir así, se une al colédoco en la papila de Vater y el conducto pancreático accesorio que se denomina de Santorini drena también a través de una papila menor separada. O sea que ustedes pueden ver acá que está la papila de Vater, ¿verdad? Aquí viene la parte del conducto biliar, ¿verdad? Aquí está Santorini, que Santorini es como un segundo más pequeño, drena aparte. En cambio, aquí la parte biliar con el conducto de Wilson se unen, ¿verdad? Y desembocan aquí en una segunda parte del duodeno. Entonces, el páncreas dividido, o sea, este que está aquí, lo que ha sucedido aquí es que se debe a la falta de fusión de unos conductos fetales de los primordios pancreáticos ventral y dorsal, porque el páncreas así se origina, como una parte ventral y una dorsal. Así que, como consecuencia, la mayor parte del páncreas, que viene del primordio pancreático dorsal, drena en el duodeno a través de la papila menor de pequeño calibre. Entonces, el conducto de Wilson drena en una pequeña parte de la cabeza del páncreas, a través de la papila de Vater. Entonces, que es un drenaje inadecuado prácticamente. Entonces, aumenta la susceptibilidad a la pancreatitis. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? Porque estos niños pueden debutar con una pancreatitis y había que pensar entonces que probablemente una malformación congénita asociada a la más común que sería el páncreas dividido. El páncreas anular también es frecuente en edad pediátrica. Es un anillo a modo de banda que rodea la segunda porción del duodeno. O sea que pónganle que sería que este es el duodeno que ustedes ven acá. Entonces el páncreas anular lo rodea, hace como un anillo. Así. Puede ser causa de una obstrucción duodenal, o sea que el niño come, no le pasa la comida porque esto lo está comprimiendo desde afuera. Entonces habría que sospechar también que hay una malformación asociada al páncreas. El páncreas ectópico se encuentra, significa que hay páncreas aberrante, o sea, páncreas de localización aberrante, más frecuentemente ¿a dónde? Tienen que saberlo ustedes, que el primer lugar es en el estómago, en el duodeno, yeyuno, divertículo de Meckel e íleon. Entonces, esto tienen que saberlo sí o sí, dónde se encuentra la localización del páncreas ectópico. Y por último, pues la genesia, pues es raro. Mutaciones en las líneas germinales de ciertos genes que codifican la homeosecuencia para el desarrollo pancreático, pero realmente, pues, estos niños no vivirían mucho sin páncreas, ¿verdad? Entonces, porque ustedes ya saben cuál es la función endocrina y obviamente, pues, se necesita la regulación de la insulina y el glucagón, aparte de, pues, todas las enzimas pancreáticas secretadas, así que realmente, pues, sería casi que incompatible con la vida, ¿verdad? Si tuviera que
con un paciente con agenesia. Tenemos acá un esquema de la primera patología que vamos a revisar del páncreas, que no es despreciable realmente la cantidad de pacientes que se presentan con episodios de pancreatitis aguda y que ustedes deben de ser capaces de reconocer la fisiopatología de la pancreatitis aguda, porque así es que van a tratar ustedes un paciente. Entonces, en sí, pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, se divide en aguda y crónica. Ustedes de sobra saben por qué algo se llama en patología agudo y por qué algo se le da la denominación crónica. Entonces, son cuadros que inician con lesiones que provocan la autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Porque se acuerdan que al inicio yo les decía que en la función exócrina el páncreas libera las enzimas a los conductivos, pero como proenzimas. Y son activadas, pero son activadas ya a nivel del duodeno. Cuando hay una inflamación, estas enzimas se pueden activar dentro de las células acinares y causar una autodigestión del páncreas. La mayoría de las enzimas digestivas se sintetizan como zimógenos, que es lo que decía yo, que son proenzimas inactivas, almacenados en gránulos de secreción. La mayoría se activan por la tripsina, que se activa por la enteropeptidasa duodenal en el intestino delgado. Entonces, es muy poco probable que a una persona normal se le active dentro del páncreas. Y las células acinares, que ustedes pueden ver aquí, que esas que están formando como un arbolito, esas son las células acinares, ¿verdad? Esta es como la estructura microscópica del páncreas. Secretan inhibidores de la tripsina, ¿verdad? Que limita la actividad intrapancreática, de la tripsina. O sea que tiene su propio mecanismo de defensa contra la activación de las enzimas dentro de las células acinares. Así que, ¿qué va a pasar? Cuando se superan todos los mecanismos de protección, entonces va a empezar a haber una inflamación que nos va a causar la pancreatitis. Y luego, pues debido al tiempo de evolución y las características, se dividen en aguda y crónica. Vaya, aquí hay 3 vías propuestas en esta figura en la patogenia de la pancreatitis aguda. Entonces dice acá que se debe debido a la liberación y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas que destruyen este tejido, o sea, este tejido que ustedes pueden ver aquí, que se siente como carnoso, ¿verdad? El páncreas es como una textura carnosa. Y pues obviamente se induce una reacción inflamatoria aguda. Entonces, vamos a ver aquí que lo que se encuentra como digamos, causas, son variadas, son bastantes, ¿verdad? Pueden ser de origen metabólico, de origen genético, mecánico, vascular o infeccioso. Es decir, que un paciente puede presentarse con alcoholismo, hiperlipoproteinemia, puede ser un paciente con hipercalcemia o pacientes que están tomando medicamentos altamente, como de una características específicas que se asocian a pancreatitis, como la aciatropina, genéticos como mutaciones en los genes que codifican tripsina, mecánicos como cálculos, que lo acabamos de mencionar, traumatismos, lesiones diatrógenas, quirúrgicas, técnica endoscópica con inyección de contraste que ha inducido pues un daño en el páncreas, shock, vasculitis como causas vasculares e infecciosos como la parotiditis. Entonces ustedes pueden ver que las causas en sí o factores etiológicos en la pancreatitis aguda son bien variados. Les decía yo que se clasifican en causas metabólicas, causas genéticas, causas mecánicas, vasculares e infecciosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como propuesta, pues, de todas estas causas, pues, la obstrucción de conductos, la lesión directa de las células acinares y un transporte intracelular defectuoso. Quiere decir que en el número 1, vamos a tener que la obstrucción de los conductos, que ustedes pueden ver aquí, este es el principal,
se debe a cálculos biliares. Entonces vemos que si esta es la vía biliar, vendría el cálculo por aquí y se puede depositar antes de entrar al duodeno y entonces hacer que haya un reflujo, ¿verdad? O una estasis de aquí todas la secreción proveniente de las células acinares y hacer que se activen dentro del páncreas. Entonces, la obstrucción por ese cálculo, pues haría prácticamente, como les digo, que se acumule este líquido rico en enzimas en el intersticio. Y como están inactivos, no habría problema, pero se puede activar, por ejemplo, la lipasa e empezar a inducir necrosis grasa local, ¿verdad? Entonces, empezar a llamar citocinas proinflamatorias, mediadores de la inflamación, edema, luego viene compromiso del flujo local de la sangre, entonces ya empieza la insuficiencia vascular y lesiones isquémicas en las células acinares con necrosis, ¿verdad? Entonces, vemos acá que la colelitiasis, la obstrucción ampollar, genera este edema, alteraciones del flujo y llegamos a la isquemia, y en la isquemia pues ya llega la lesión de las células acinares. Perdón. La lesión de células acinares, vamos a llegar a una vía común en el cual las enzimas activadas, en los cuales vemos acá que para llegar a la pancreatitis aguda hay inflamación y edema en el intersticio, proteólisis, más necrosis grasa, más lesión de las paredes vasculares y la hemorragia. Este mecanismo de la lesión de células acinares va a llevar a lo mismo, a enzimas activadas, pero la lesión de las células acinares con diversos factores exógenos y endógenos que tengan un estrés oxidativo, que se generen radicales libres, vamos a ver que aquí en esta lesión hay liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas con activación de enzimas intra o extracelulares que nos van a dar esta lesión de las células acinares. El calcio juega un papel esencial en la regulación de la activación de la tripsina, así que cuando las concentraciones de calcio son bajas, la tripsina tiende a degradarse e inactivarse a sí misma, pero cuando las concentraciones de calcio son altas, la autoinhibición se anula y aparece la activación del tripsinógeno por la tripsina. Así que se sospecha, ¿verdad?, que cualquier factor que incremente, aquí lo tenemos, miren, hipercalcemia, cualquier factor que incremente la concentración de calcio en las células acinares puede provocar activación de la tripsina, incluidas algunas alteraciones hereditarias que afectan las concentraciones de calcio y hacer que se liberen pues, ya estas proenzimas hidrolasas lisosómicas. Y luego tenemos defectos de transporte intracelular o ese transporte intracelular defectuoso, en los cuales pues, el estrés oxidativo fomenta la fusión de lisosomas, gránulos decimógenos, alteran las concentraciones de calcio, como les había hablado, y pues una lesión metabólica o el alcohol. Fíjense que aquí en el alcohol, ustedes pueden ver que aquí dice alcoholismo crónico, vemos que aquí dice alcohol y vemos que aquí dice alcohol. ¿No les llama la atención que dentro de todo el alcohol es uno de los factores que está relacionado con la pancreatitis aguda? Y es porque el alcohol aumenta la forma transitoria de la contracción del esfínter de Oddi, el esfínter de Oddi, que es el músculo de la papila de Vater. La ingesta crónica de alcohol determina la secreción de un líquido pancreático rico en proteínas, lo que provoca tapones de proteínas densas y obstrucción de los conductos pancreáticos que son de pequeño calibre. En sí, el alcohol es tóxico, una sustancia hacia las células acinares, genera radicales libres en las células acinares, entonces se oxidan los lípidos de la membrana, se producen radicales libres y pues activa factores de transcripción proinflamatorios. O sea que el alcohol en sí genera un estrés oxidativo en estas células y algunos aspectos claves de esta fisiopatología pues no la han dilucidado del todo, sino que es importante saber que la mayoría de los alcohólicos nunca desarrolla pancreatitis y aquellos que suelen hacerlo después de muchos años de consumo abusivo de alcohol. Entonces quedan como muchas dudas y muchas preguntas, sin embargo, sí se ha visto una asociación
de ingesta crónica de alcohol con pancreatitis, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean eso. Hay otros factores que pueden contribuir a la pancreatitis aguda, como trastornos metabólicos como la hipertrigliceridemia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, que estaría relacionado con más de todo esto, del metabolismo de calcio. Medicamentos, ustedes ya llevaron farmacología y sabrán que hay por lo menos 85 fármacos asociados a pancreatitis inducida por ellos. Entre ellos, pues, están los estrógenos, furosemida, acitromycina, etcétera, etcétera. Entonces, un trauma de abdomen cerrado o lesiones diatrógenas durante la cirugía o una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que daña las células acinares e infecciones, ¿verdad? Entonces, hay factores hereditarios que como causa reconocida de pancreatitis, sin embargo, eso pues no lo vamos a revisar, ¿verdad? Porque son muy específicos, pero la fibrosis quística sí tienen que saber que se asocia a pancreatitis, ¿verdad? Ustedes pueden leer el mecanismo si ustedes desean en el apartado de factores hereditarios en su libro de texto. Bien. Aquí hay una imagen, una figura bastante representativa acerca de la pancreatitis aguda versus la crónica. Entonces ustedes pueden ver aquí que esas son las células acinares, que hemos hablado de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, que se activan las enzimas proteolíticas con lesión de las células acinares, hay lesión vascular, activación de mediadores inflamatorios y la presencia de inflamación. Luego tenemos una resolución de la pancreatitis. Vamos a ver que estaba como casi en su estado normal. Una pancreatitis crónica, vamos a tener otro tipo de células, otro tipo de mediadores inflamatorios, con proliferación de esas células que están aquí estrelladas, con secreción de colágeno, con remodelación de la matriz extra. Ustedes pueden ver aquí con toda esa gran proliferación de nuevas fibras colágenas y esa proliferación de células estrelladas. Creo que hubo un bajón en energía. Quisiera saber si me escuchan, si estamos bien en la clase. Creo que me sacó por unos segundos esto. Sí me escuchan, perfecto, pero lograron escuchar la diferencia entre la pancreatitis aguda y crónica según el esquema. Se cortó un poco, sí, es que yo me di cuenta que esto me sacó unos segundos. Vaya, entonces, por cualquier duda, ¿verdad? Yo les decía que en la crónica va a haber fibrosis pancreática con pérdida de las células acinares, que ustedes pueden ver aquí estos hoyitos que están representando que hay células acinares que ya se perdieron y no se van a regenerar. Y está toda esta gran cantidad de fibrosis, versus en esta que aquí ha habido una resolución de la pancreatitis aguda, cuando obviamente pues nosotros quitamos el estímulo externo que había estado generando esta lesión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la pancreatitis crónica la cuestión es un poquito diferente, porque en la pancreatitis crónica es una inflamación prolongada del páncreas que se asocia a una destrucción irreversible del parénquima exócrino con fibrosis y destrucción del parénquima endocrino. Entonces, la causa más común de pancreatitis crónica es el abuso prolongado de alcohol. Entonces, si yo les pregunto cuál es la causa más común de pancreatitis crónica, ustedes tienen que ser capaces de responder que está asociado al abuso prolongado de alcohol. Entonces,
además de asociarse con alcohol, hay otras, ¿verdad? Inmunitarias, hereditarias, obstrucción o incluso la neoplasia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estos pacientes tienen pancreatitis crónicas, pancreatitis agudas a repetición, que ha llegado a que pues, ya tenga una pancreatitis crónica. Con el tiempo se culmina en una pérdida del parénquima pancreático y empieza a ser reemplazado por fibrosis. Entonces, aquí, con pérdida de células acinares, hay una gran producción de colágeno, fibrosis, células estrelladas pancreáticas y las características histológicas relacionadas a la pancreatitis crónica las podemos ver aquí. Miren, en este dibujo, en esta imagen histológica, que se caracteriza por fibrosis. Ustedes pueden ver aquí esta gran cantidad de material eosinófilo, ¿verdad? Fibrótico, que se dispone en bandas. Hay atrofia y pérdida de los acinos. Aquí podemos ver que habían algunos acinos. Se ven pequeños, de diferentes tamaños, atróficos, irregulares. Y una dilatación variable de los conductos pancreáticos. Pero aquí teníamos eso y aquí tenemos los conductos. Aquí están los acinos y aquí están los conductos. Entonces, la glándula macroscópicamente está dura. El epitelio, si nosotros logramos ver el epitelio, por ejemplo, aquí hay un conducto dilatado. Este es un conducto pancreático con concreciones ductales eosinófilas, pero si nosotros lográramos ver en sí el epitelio, vamos a ver que está atrófico o incluso puede estar hiperplásico, tener metaplasia escamosa, pérdida de acinos es un dato constante, y los islotes de Langerhans pueden estar respetados y quedar inmersos en un tejido esclerótico, pueden fusionarse, aparecer aumentados de tamaño, y la que está pancreatitis crónica asociada al abuso de alcohol da una dilatación de los conductos con tapones de proteínas y calcificaciones, que era lo que yo les decía que veíamos aquí. Vamos a ver. Este paciente, para establecer el diagnóstico de una pancreatitis crónica, se debe de tener en sí un alto grado de sospecha, porque este paciente puede tener dolor abdominal de moderada intensidad, tiene dolor lumbar persistente, después de que tienen una ingesta excesiva de alcohol, pues van a tener una forma de un brote repetido, puede tener febrícula, la amilasa sérica puede estar aumentada, y si se toma un TAC, pues se van a ver calcificaciones en el páncreas, pérdida de peso, puede haber una hipoalbuminemia, debido a que no se está absorbiendo la albúmina por la deficiencia del páncreas exócrino. Entonces, si no hay albúmina, el paciente se vuelve se edematiza. El pronóstico a largo plazo es malo, con una mortalidad a los 20 años del 50%, ¿verdad? Y la malabsorción y la diabetes pueden ocasionar una morbilidad importante. Se desarrollan pseudoquistes pancreáticos y el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas a lo largo de la vida alcanza el 40% en los pacientes de pancreatitis hereditaria. No está claro si este aumento también se ve en otros tipos de pancreatitis crónica. Que es un tema bastante importante. El páncreas tiene una amplia gama de neoplasias. Pueden ser quísticas o sólidas. Y les quiero comentar que pues realmente las neoplasias del páncreas pues tienen un mal pronóstico en general, ¿verdad? Las neoplasias malignas, ¿verdad? Realmente pues tienen un mal pronóstico. Aquí lo que yo les quiero mostrar, que hay neoplasias quísticas mucinosas con displasia de bajo grado. Obviamente, si estamos hablando de displasia de bajo grado, pues el paciente va a tener un mejor pronóstico.
Los quistes están revestidos por epitelio mucinoso. Ustedes pueden ver que este citoplasma es bien alto, cilíndrico, un estroma denso de tipo, dice aquí, ovárico, o sea, porque asemeja al ovario. Aquí tenemos una neoplasia mucinosa papilar intraductal, papilar porque ustedes pueden ver aquí que esta neoplasia está formando papilas. Miren cómo se ve la distribución de la neoplasia y miren macroscópicamente también una neoplasia de tipo papilar, ¿verdad? Que distiende el conducto pancreático principal. Entonces, realmente dentro de la clasificación de todas estas lesiones neoplásicas, nosotros vamos a tener también de que hay lesiones que se dan dentro de los acinos, que afecta a un conducto pancreático pequeño y nosotros las gradificamos en neoplasia intraepitelial de grado 1, 2 o 3, ¿verdad? Que no es necesario que ustedes lo sepan, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que estas lesiones, pues a medida van avanzando, se asocian a carcinomas infiltrantes. Entonces, el carcinoma en sí del páncreas, este que ustedes pueden ver aquí, de este color blanquecino, mal delimitado, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, que macroscópicamente nos llama la atención y nos hace pensar de que realmente es maligno, es el adenocarcinoma ductal infiltrante del páncreas, que se suele denominar así cáncer de páncreas, es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Entonces, las mortalidades es elevada. Entonces, están estas lesiones que son las lesiones precursoras del cáncer de páncreas, que se originan, estas no son invasivas, afectan a los conductos de pequeño calibre y se denominan neoplasias intraepiteliales pancreáticas. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay ciertas características genéticas y epigenéticas en las cuales pues se van desarrollando cierta activación e inactivación de ciertos genes que los van a llevar pues a la formación de un carcinoma infiltrante. Lo que va a suceder aquí es que la inactivación de diferentes genes, por ejemplo el P53, que es el gen supresor de tumores, va a hacer que las lesiones en el ADN, pues la célula que está dañada, se siga replicando y en lugar de inducir la muerte celular o apoptosis, pues estas células van a duplicarse hasta formar un carcinoma infiltrante. Entonces, hay muchísimos defectos hereditarios asociados al cáncer de páncreas. Con respecto a su localización anatómica, si el páncreas dijimos que venía desde la segunda porción del duodeno hasta el hilo esplénico, el 60% de los cánceres de páncreas se originan en la cabeza de la glándula, en la cabeza de la glándula. Luego el 15% en el cuerpo y luego 5% en la cola, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. El resto, pues el 20%, la neoplasia afecta de forma difusa a toda la glándula. Usualmente el cáncer de páncreas es una masa dura o puede ser de morfología estrellada, como vimos ahí en la imagen, coloración blanco-grisácea y son mal delimitadas. La mayoría de los carcinomas son adenocarcinomas ductales, porque recuerdan, el epitelio ductal normal forman glándulas y secretan mucina. Son dos características típicas del cáncer de páncreas. Invade los tejidos extensamente peripancreáticos y produce una fibrosis densa que nosotros conocemos como desmoplasia. Entonces, estos cánceres obstruyen el colédoco distal. ¿Se acuerdan que la vía biliar viene aquí así y aquí está el duodeno, verdad? Entonces, esta neoplasia tiende a obstruir el ducto biliar. Como consecuencia, hay distensión del árbol biliar y la mayoría de los pacientes se ponen ictéricos. Los carcinomas de la cola y del cuerpo no comprimen el árbol biliar y permanecen más silentes durante más tiempo. Estos cánceres son capaces de infiltrar los nervios, los vasos sanguíneos, el retroperineo, infiltran el vaso que se encuentra aquí, digamos,
infiltra el vaso, afectación de ganglios peripancreáticos, gástricos, mesentéricos, portohepáticos. Así que ustedes pueden ver las diferencias, las diferentes formas de invasión y lo grave que cursa este cáncer, el adenocarcinoma del páncreas. Y dependiendo de dónde esté la localización, así se ve, pero realmente microscópicamente es el mismo cáncer, ¿verdad? Entonces, son de moderadamente a poco diferenciados, forman túbulos, como nosotros vemos aquí, forman estos tubulitos que se logra ver que son túmulos irregulares, tienen un patrón de crecimiento agresivo infiltrante, glándulas malignas, malformadas, revestidas por células cúbicas o cilíndricas pleomorfas, y hay mucha desmoplasia, ¿verdad? Desmoplasia es esto que ustedes ven aquí, esta reacción estromal de una extensa fibrosis. Entonces, cuando se toma una biopsia por aguja y se le cae, por ejemplo, aquí a la desmoplasia, nosotros no vamos a poder decir si es cáncer o no, porque le tendrían que haber caído exactamente donde están las glándulas. Entonces, por eso es bien difícil hacer biopsias por aguja. Entonces, perdón, el cáncer de páncreas se mantiene bien silente hasta que ya aparece una ictericia obstructiva y eso significa que está bien avanzado. Hay anorexia, malestar general, debilidad. Puede haber tromboflebitis migratoria, que se conoce como signo de Trousseau, en el 10% de los casos. La evolución es típicamente breve, progresiva. La mayoría, pues como ya ha invadido todo, tienen un mal pronóstico, ¿verdad? Entonces, quiero que sepan ustedes también que el tabaquismo se asocia al cáncer de páncreas, que recuerden que el cáncer de páncreas infiltrante aparece a partir de lesiones precursoras, que hoy decía que son las neoplasias intraepiteliales pancreáticas, que los adenocarcinomas ductales tienen una intensa respuesta desmoplásica y que los pacientes cursan con dolor abdominal, pérdida de peso y trombosis venosa profunda. Fallecen por la enfermedad de 1 a 2 años. Realmente ustedes ya vieron que es poco, ¿verdad? 1 a 2 años. Y no hay cura. Entonces, hemos terminado la parte de gastrointestinal. Créanme que ha sido un recorrido bien largo. Yo les comentaba eso a ustedes la vez pasada, que iba a ser un tema bastante largo. Sin embargo, pues logramos cubrir ya todo lo de gastrointestinal. Vamos a poner los objetivos que teníamos al inicio para ver si los hemos cumplido. ¿Me va a sacar esto? No, sí. Vamos a ver. Vaya. Entonces vimos las neoplasias esofágicas, patologías no neoplásicas de esófago, vimos estómago, las lesiones asociadas a gastritis aguda y crónica, vimos patologías no neoplasias de intestino delgado y colon, neoplasias gastrointestinales, apendicitis aguda, patología de la vesícula biliar, insuficiencia hepática, hepatitis vírica, hepatitis alcohólica, cirrosis, neoplasias hepáticas. Esto viene para el segundo examen. Desde aquí viene para el segundo examen. Causas de pancreatitis aguda y crónica y el carcinoma pancreático. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan relacionadas al tema de sistema digestivo? Porque vamos a pasar a otro sistema que no tiene nada que ver con esto. Así que
Hay que aprovechar ahorita. O algún comentario o algo que les haya llamado la atención también. Es válido, totalmente válido. O algo que quisieran recapitular, o algo que ustedes vieron en su examen que les llamó la atención, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a dar un minuto, ¿verdad? Para el que quiera escribir o abrir su micrófono. Bueno, me alegra que pues todo vaya quedando bastante claro y recuerden que yo siempre les digo que vayan a hacer esto para que amplíen lo que yo les he comentado, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer que la información sea de ustedes, ¿verdad? Entonces ya como propia. Así que son las 8:26. No sé si estarían de acuerdo en tener un receso de unos 15 minutos y entramos de lleno a la parte de enfermedades de leucocitos, ganglios linfáticos, vaso y timo. No sé qué opinan. Se toman un café, se levantan, porque vamos a cambiar de un tema, pues como yo les decía, que no tiene, pues, que es totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, no sé si estarán de acuerdo y lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta sesión. Bueno, bueno, no sé si podríamos seguir porque va a quedar muy larga esta clase, ya llevamos 77 minutos, entonces voy a abrir otra sesión, siempre como clase 1.2 quizás de patología del sistema hematopoyético, porque yo pensé que no nos íbamos a tardar tanto en páncreas y en vesícula, pero ya vieron que sí. Entonces, vamos a quedar así por el momento y los invito a que reciban su clase de hematopoyético al regresar.